Okay, good morning, everybody. Well, this talk for today is another talk for the Latin American Network of Condensed Matter. This network is composed of universities in several countries in Latin America, Brazil, Colombia, Chile, Argentina, Peru, Mexico, and Venezuela. It's a satisfaction to receive today here Professor Wagson Santos. He's professor in Viçosa Federal University in Brazil. From what I could see, please correct me if I'm wrong, Wagson, he made the master and the PhD in the same university in Viçosa, and then a postdoc in Chile. Please correct me if I'm wrong. Yes, yes. And his field of expertise is nanomagnetism and spintronica. Wagson, thanks for your acceptance to give this talk for us today. And you can speak in English or in Spanish or in Portuguese. The language you feel more comfortable. Probably you feel more comfortable speaking in Portuguese, but you also can speak in Spanish. That's the speakers are very often speaking in Spanish. And the floor is yours. Please go ahead presenting your talk. Thanks again for the acceptance to present this talk. Ok. Sorry, you need to share the screen. I forgot to request this share the screen. Perfect. But you can speak in the language you prefer. Can you see the presentation? Yes, yes. Ok. Muchas gracias, Mario, por la presentación, por la introducción respecto a mi trabajo. Yo me siento un poco más confortable de hablar español do que hablar en inglés, así que como la mayor parte del público yo creo que habla español, yo decidí hacer la charla en español, ¿ok? A pesar de que el título está en inglés y todas las diapositivas están presentadas en inglés, la charla va a ser hecha en español, ¿ok? Como Mario dijo, yo trabajo en la Universidad Federal de Viçosa, que no es muy conocida por lo general, porque es una universidad que está ubicada en el interior de Brasil, en una ciudad chica que tiene aproximadamente 100,000 habitantes, pero tenemos un campus que es muy bonito y tiene un departamento de física que es muy activo, así que Viçosa está aproximadamente 360 kilómetros de Rio de Janeiro. Y esta es una foto del campus de la universidad, ¿ok? Bien, hoy yo voy a hablar para ustedes un poco al respecto de nuestros trabajos discutiendo efectos de geometría sobre las propiedades de pared de dominio en nanohilos magnéticos. Y yo voy a intentar convencerlos de que eso es un ramo de estudio importante, haciendo acá una pequeña introducción, discutiendo al respecto de efectos que aparecen en micromagnetismo debido a la curvatura de las superficies. Luego voy a hablar de algunos de nuestros resultados sobre la propagación de paredes de dominio magnéticas en nanohilos encurvados. Y finalmente presentar algunas conclusiones y perspectivas de trabajos que están por venir. ¿Ok? Los trabajos que voy a presentar a partir de ahora, todos ellos están baseados, los resultados que van a ser presentados están baseados en la teoría del micromagnetismo. Y en la teoría del micromagnetismo, nosotros discutimos y estudiamos las propiedades de nanopartículas magnéticas, describiendo la magnetización como un campo vectorial continuo dentro del cuerpo magnético. Así que en cada punto dentro del cuerpo, la magnetización entonces es una función que solamente depende de la posición dentro del cuerpo magnético. Y ella varía suavemente cuando uno recorre el cuerpo. Entonces, en la aproximación del micromagnetismo, uno no considera la granulosidad de los sistemas magnéticos, no considera variaciones en la magnetización con la posición,
pero esta aproximación es muy útil y muy poderosa para explicar una gama de fenómenos que aparecen en sistemas magnéticos en nanoescala, y en particular, lo que les voy a presentar hoy es la dinámica de estructuras que yo voy a llamar acá de texturas magnéticas. Entonces, una textura magnética consiste básicamente en un modo colectivo de la magnetización, donde muchos momentos magnéticos se comportan como si fueran una única partícula. Entonces, existen muchas texturas magnéticas que están siendo estudiadas actualmente, como isquimions, bimerons, texturas magnéticas un poco más complejas, como hopfions, torones, y esas estructuras magnéticas pueden ser descritas dentro de la teoría del micromagnetismo. O sea, uno puede describirlas como una función continua del espacio, y esto es lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos. Cuando uno estudia sistemas magnéticos, nosotros vemos que las propiedades de un imán, ellas son determinadas básicamente por interacciones magnéticas dentro del material. En general, existen interacciones que son de corto alcance e interacciones que son de largo alcance. Las interacciones de corto alcance, como la interacción de intercambio, por ejemplo, son interacciones que aparecen principalmente entre momentos magnéticos vecinos. Y esta interacción en materiales ferromagnéticos, ella determina que momentos magnéticos vecinos tienden a alinearse paralelamente uno al otro. Sin embargo, además de la interacción de intercambio, existe también actualmente una interacción de corto alcance que está siendo muy discutida, que emergió ahí en el comienzo de los años 2000, que es la interacción de Chelyabinsk-Moria, que fue descubierta ahí en sistemas magnéticos debido a efectos de interfase. Y en este tipo de sistema, la interacción de Chelyabinsk-Moria hace con que momentos magnéticos vecinos tendan a alinearse perpendiculares uno al otro, y esa es una interacción quiral, de tal forma que la interacción de MI, ella determina, además de decir que los momentos magnéticos vecinos deben estar perpendiculares uno al otro, ella también determina que esta dirección determina un sentido preferencial para la rotación de los dominios magnéticos cuando uno recorre el sistema como un todo. Y las interacciones dipolar, que uno sabe que son interacción dipolo-dipolo, es una interacción de largo alcance, y la competencia entre essas interações hace com que dentro de um sistema magnético, dentro de um corpo magnético, apareçam regiões chamadas de domínios magnéticos, e estes domínios magnéticos que aparecem aqui, aparecem justamente devido à competência. Em curto alcance, a interação de intercâmbio domina, pero se uno vai a largo alcance, a interação dipolar e outras interações dos sistemas vão começar a ser importantes, e por lo tanto, um corpo magnético grande se divide em regiões chamadas de domínios magnéticos. A graça é que entre dois domínios magnéticos vecinos há uma região de transição. E essa região de transição entre dois momentos magnéticos vecinos não é uma região onde a magnetização cambia abruptamente. En esta região de transição entre dois domínios magnéticos aparece uma transição suave entre uma direção e outra de la magnetização. E esta região de transição suave entre uma direção e outra é chamada de parede de domínio. Então, entre esses dois domínios aparecem paredes de domínios que consistem nessa transição suave do vetor magnetização. O ponto é que, se eu aplico um campo magnético em uma dada direção do espaço, por exemplo, se eu aplico um campo magnético para a direita, acá neste caso, uno vai ver que esta região em negro, ela vai começar a crescer, porque os momentos magnéticos vão querer alinhar-se com o campo magnético externo. E o crescimento desta região negra é acompanhada por uma diminuição, obviamente, desta região gris, e mientras a região negra cresce, esta região de transição empieza a desplazar-se. E, por lo tanto, quando uno aplica um campo magnético, o crescimento desta região negra é acompanhado por el movimento da região de transição, que seria a parede de domínio.
Y esto es lo más importante que yo les voy a contar hoy en día, que es justamente el control de esta región de transición de las paredes de dominio bajo campos magnéticos o corrientes eléctricas. Bien, em nanopartículas magnéticas, em sistemas magnéticos, quando uno vai diminuindo seu tamanho, vai diminuindo também o número de domínios magnéticos do sistema. De tal forma que, se uno diminui muito o tamanho da nanopartícula, uno gana um monodomínio como configuração de estado fundamental do sistema, e isso ha sido estabelecido há muito tempo por Brown. Entonces, existe un límite crítico del tamaño de la nanopartícula donde desaparecen los dominios magnéticos y la partícula se comporta como un momento magnético gigante. Ok, pero cuando uno va a nanoescala, no es solamente el tamaño de la nanopartícula que importa. Tiene sido demostrado aí desde o começo do ano 2010 hacia ahora, que además do tamanho da nanopartícula, sua forma também determina as propriedades da magnetização. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, nanodot cilíndrico e estudio suas configurações de estado fundamental, uno encontra que as configurações de estado fundamental de este nanodot pode ser um monodomínio a lo largo do eje Z, vou chamar este el eje principal de eje Z, pode ser um vórtice, que seria uma configuração de la magnetização, que é uma configuração de circulação de la magnetização, ou poderia ser um monodomínio a lo largo del plano del dot. Bien, pero lo que se descobriu depois foi que se uno toma este nanodot, ou este, por exemplo, e lo dobla um pouco, lo encurva, uno pode aumentar a estabilidade desta configuração, incluso se o tamanho de nanodot, suas dimensões como raio e altura, seriam as necessárias para estabilizar uma configuração deste tipo. Ou seja, uno pode cambiar a configuração de mínima energia do sistema de esse estado para este estado, solamente fazendo com que o dot se cambie a um domo. E, por lo tanto, además del tamaño, la forma de la nanoestructura es responsable por cambios en sus propiedades magnéticas. Y pensando en eso, desde hace algún tiempo que un ramo nuevo de la ciencia dentro del magnetismo ha surgido, que es llamado Curvilinear Micromagnetism, donde la gente está estudiando de maneira muito intensiva como que a curvatura de um sistema magnético cambia suas propriedades, e o tema está sendo tão amplamente divulgado que temos acá apresentado alguns reviews, ok? Dois acá são reviews, esses dois primeiros trabalhos, e este é um livro puramente dedicado a estudar como que a curvatura de um sistema magnético cambia as propriedades de la magnetização nesse sistema. E aí se discute ondas de spin, se discute skirmion, se discute Bimeron, se discute parede de domínio e etc. Ok? Bien, esse interesse em estudar efeitos de geometria sobre partículas magnéticas chega junto com avanços em la fabricação de nanoestruturas magnéticas. Então, hoje em dia, existem técnicas que permitem a la gente fabricar nanomagnetos, nanopartículas magnéticas com diversas formas. Então, com hélices, seriam como pontes, espirales, nodos, cinta de Möbius. E um trabalho que eu vi de muito destaque é esse trabalho, que é um trabalho do grupo de um investigador, Mário Fernandes Pacheco, que atualmente está trabalhando em Áustria. E esse trabalho é muito entretenido porque o que os autores fazem nele é crescer dois hilos magnéticos, um alrededor do outro, formando uma espiral. O tema é que, se em um dado sentido, se em uma dada posição, eles cambiam a quiralidade, eles cambiam o sentido de rotação desta espiral, acá vai aparecer um defeito geométrico em la nanopartícula magnética. Então, acá aparece uma espécie de nodo que é um defeito geométrico. A graça é que a magnetização vê o defeito geométrico e agora
justo en esta región donde hubo un cambio de quiralidad, de sentido de rotación de este hilo, aparece una configuración magnética de vórtice. Entonces, la geometría del cuerpo magnético determinó la topología de la textura magnética que apareció en el sistema. Esto desde el punto de vista de física experimental. Desde el punto de vista de física teórica, de la teoría de descripción de los sistemas magnéticos, entre los años de 2014 y 2020 han sido desarrollados algunos trabajos que discuten cómo que la geometría cambia las propiedades de la magnetización. Y yo hago destaque a esos 3 trabajos que están acá apuntados, porque en ellos lo que los autores hacen es salir del referencial del laboratorio. Entonces, yo puedo describir la magnetización, que es un vector, como un vector en el eje, tomando el sistema de coordenadas cartesianas para describir la magnetización. Sin embargo, si yo salgo de referencia del laboratorio, o sea, si yo no describo la magnetización en un eje de coordenadas cartesianos y voy a una base local, a una base curvilínea local, aparecen efectos, no es que ellos aparecen, ellos siempre estuvieron allá, pero ellos se quedan explícitos en las ecuaciones, algunos efectos sobre la magnetización que uno no se fija si no estudia el comportamiento magnético en el referencial de la partícula, en el referencial curvo. Entonces, lo que los autores han encontrado es que la interacción de intercambio, debido al sistema encurvarse, há o aparecimento de fatores que dependem puramente da geometria, e esses fatores que dependem puramente da geometria se comportam como se fossem interações efetivas. Então, aparecem aqui interações de Cialozinski-Moria efetivas induzidas puramente por curvatura e anisotropias puramente induzidas por curvatura. Então, encurvar um sistema induz o aparecimento de interações efetivas, anisotropias e Cialozinski-Moria. Lo mismo ocurre quando uno estudia a interação de Cialozinski-Moria intrínseca do material e o material é encurvado. Então, a interação de Cialozinski-Moria intrínseca, quando uno encurva o material, aparecem términos que se parecem a anisotropias, ou seja, existe uma anisotropia efetiva induzida por curvatura dentro da interação DMI. E, finalmente, se uno estudia a interação dipolar dentro de um sistema de uma base curvilínea, aparece aquilo que os autores han chamado de densidades de energia de interação entre cargas magnetostáticas com cargas geométricas. Ok? Então, sistemas curvos nos produzem aí o aparecimento de um montão de fenômenos que não haviam sido estudiados antes, ok? Que não se percebia, e agora uno sabe que eles estão acá e uno pode estudar, por exemplo, as consequências de estes efeitos de curvatura. Então, algumas consequências desses efeitos são, por exemplo, sobre a propagação de ondas de spin. Se uno estuda a propagação de ondas de spin em nanotubos, uno percebe que o vector de onda de la onda de spin depende basicamente de la curvatura. Se eu hago uma onda de spin em um sistema plano, os vetores de onda são iguais em uma direção ou na outra, e acá está o sistema que produz a onda de spin. Sin embargo, se eu curvo meu sistema plano e lo transformo em um cilindro, agora os vetores de onda são distintos hacia a direita e hacia a esquerda para o nanotubo. Además de eso, la curvatura es capaz de generar un estado ligado de isquímio, donde el isquímio no logra escapar de una región de máxima curvatura de una nanopartícula. También tenemos que la topología del sistema magnético, ella copia la geometría de la nanopartícula, como el trabajo de... ese trabajo que está en destaque acá son trabajos que han sido desarrollados por nuestro grupo de investigación. Ok, basicamente nesse trabalho nós discutimos como que esses efeitos da geometria cambiam as propriedades de um sistema magnético. Ok, então acá nesse trabalho nós
el número de enrolamientos, yo creo, la carga topológica de un vórtice efectivamente copia la geometría del sistema magnético y además de eso, la geometría produce una fuerza inducida, existe una fuerza inducida por curvatura que puede pinchar, prender isquímios que estén desplazándose por una nanopista. Más recientemente nosotros hemos encontrado acá un efecto que nosotros llamamos de un efecto de acoplamiento entre el spin transfer torque y la curvatura del sistema magnético. Entonces, este trabajo está en preparación, ya tenemos los resultados, ahora estamos empezando a escribir un artículo para presentar acá los resultados que hemos obtenido. Entonces, este es un resultado muy entretenido, donde existe también la curvatura también influencia en las propiedades del transporte de texturas magnéticas. Finalmente, existe acá también un resultado donde nosotros mostramos que la estabilidad térmica de una configuración magnética aumenta cuando uno encurva el sistema físico en cuestión. Bien, pero la charla de hoy va a ser dedicada a estudiar paredes de dominio, en particular paredes de dominio conocidas como paredes de dominio transversales. Bien, y nosotros estamos estudiando essas paredes de dominio em nanohilos. Quando uno toma um nanohilo, basicamente, uma das dimensões do nanohilo é muito mais grande do que as outras duas. E o hecho de que uma das dimensões do nanohilo é muito maior do que as outras duas, hace com que a magnetização quiere alinhar-se justamente com o eje principal do hilo. E quando a magnetização se alinha com o eje principal do hilo, se nós tomamos duas regiões alinhadas em direções opostas, entre essas duas regiões aparece o que nós chamamos de uma parede de domínio. Em particular, a parede de domínio que aparece em nanohilos, onde a anisotropia magnetocristalina é nula, é uma parede de domínio conhecida como parede de domínio transversal. Então, nessa figura, nós vemos uma parede de domínio transversal em um nanohilo com uma secção transversal cilíndrica e acá um nanohilo com secção transversal retangular. Existem trabalhos que mostram que, dependendo da secção transversal do hilo, a dinâmica de parede de domínio é distinta. Se o hilo tem uma secção transversal rectangular, aparece um efeito chamado de ruptura de Walker. Não sei como seria a melhor tradução para o espanhol, seria Walker breakdown, onde existe um campo magnético crítico, onde em el eje Y deste gráfico é velocidade e acá no eje X estaria campo magnético. Perdão por não haver puesto isso. Então, o que temos acá é que existe um valor crítico de campo magnético onde há um cambio de comportamento da velocidade da parede de domínio. Ou seja, se o campo magnético é menor que este valor crítico, a velocidade da parede de domínio cresce linearmente com o valor do campo. O campo cresce, a velocidade cresce junto acá, é um comportamento linear. Pero, arriba, sobre este campo, a velocidade da parede de domínio cai abruptamente, ok? E luego vai começar a subir de novo linearmente com o campo. E essa caída em la velocidade da parede de domínio está relacionada basicamente ao hecho de que, quando uno aplica um campo magnético suficientemente alto, este momento magnético aqui, que representa o centro da parede de domínio, empieza a rotacionar alrededor do eje principal do hilo. Então, a rotação desta região central da parede de domínio a lo largo do eje principal do hilo produz cambios de energia associados à energia magnetostática. Então, cambios de energia fazem com que a parede de domínio empiece um movimento de sube e baixa, e esse movimento de sube e baixa faz com que sua velocidade de carga haja uma redução de sua velocidade. Quando uno está abaixo desse campo, esta rotação da velocidade do centro da parede de domínio alrededor do eje do hilo não passa. Sin embargo, para um hilo com secção recta circular, não existe diferença de energia se a parede aponta arriba, a la direita, a esquerda, se el centro, donde quiera que o centro da parede de domínio aponte, sua energia é sempre a mesma.
y por lo tanto, para hilos con sección transversal cilíndrica, uno no ve el fenómeno de la ruptura de Walker. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos hasta ahora es la sección recta de un nanolilo determina la dinámica de la pared de dominio. La pregunta entonces que llega es, ¿y si uno dobla ese hilo? ¿Qué es que pasa con la dinámica de la pared de dominio? Bien, entonces les voy a presentar acá un poco del formalismo teórico que nosotros trabajamos de manera muy rápida, muy a la rápida, porque los detalles pueden ser encontrados ahí en los artículos. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es escribir la magnetización en una base curvilínea. Y cuando uno escribe la magnetización en una base curvilínea, la interacción de intercambio puede ser dividida en tres interacciones fundamentales: la interacción de intercambio usual, más las interacciones efectivas que son inducidas por curvatura. Estas interacciones inducidas por curvatura son responsables por producir algunos efectos como una dirección preferencial para que el centro de la pared de dominio apunte. O sea, el hecho de que uno dobla el hilo, cuando uno dobla un hilo, uno produce una dirección preferente para el centro de la pared de dominio. ¿Por qué? Porque esta dirección preferencial va a disminuir, va a minimizar la energía de intercambio. Si esta pared de dominio tuviera su centro apuntando hacia adentro, la energía de intercambio crece porque ahora el ángulo entre los momentos magnéticos es mayor do que cuando él está apuntando en la dirección preferencial. Entonces, el hecho de que cuando uno dobla un hilo, uno promueve acá una dirección preferente para que el centro de una pared de dominio apunte. Ok. La dinámica de la pared de dominio es estudiada a través de la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert y lo que nosotros hacemos es describir la pared de dominio en términos de coordenadas colectivas. Tomamos la posición del centro de la pared y el ángulo que el centro de la pared forma con el eje principal del hilo. Y con eso logramos hacer y estudiar la dinámica de una pared de dominio de manera analítica y comparar nuestros resultados analíticos con simulaciones micromagnéticas realizadas con MUMAX 3 o NMAG, cual sea. Bien, entonces, después de haber presentado rápidamente el formalismo teórico que nosotros trabajamos para discutir efectos de curvatura en nanohilos, yo les voy a presentar acá algunos resultados principales que nosotros hemos obtenido ahí en los últimos años. Y el primer resultado que les voy a presentar es un resultado que hemos publicado acá en el año 2017, donde nosotros hemos estudiado cómo que la velocidad cómo es el comportamiento de una pared de dominio en un nanohilo cuando nosotros lo vamos encurvando, y en ese caso la curvatura es siempre constante. Tenemos un hilo recto, mantenemos el largo del hilo y lo encurvamos un poco y lo encurvamos un poco más. Entonces, la curvatura del hilo va a ser determinada básicamente por cuánto uno lo dobló. Bien. Lo que nosotros hemos hecho acá es sido realizando algunas simulaciones micromagnéticas y estudiamos la dinámica. Lo que nosotros percibimos fue, cuando uno aplica un campo magnético a lo largo del eje, de nuevo llamando este eje hacia arriba del eje Z, cuando uno aplica el campo magnético a lo largo del eje Z, uno percibe que la dinámica de la pared de dominio es acompañada por una rotación de su centro. Si uno va acompanhando acá lo que está pasando con el centro de la pared de dominio, él va rotando alrededor del eje del hilo, pero ahora, diferente de lo que pasaba con el hilo recto, donde la pared siempre iba hacia frente, cuando la pared rota alrededor del eje del hilo, ella hace un pequeño rebote, vuelve un poco, entonces ella gira, sube, después vuelve, gira, sube y vuelve. Entonces la pared empieza un movimiento de sube y baja que está demostrado acá en este gráfico. En este gráfico nós estamos mostrando acá la posición del centro de la pared de dominio en función del tiempo. Y lo que nosotros vemos es que si el hilo tiene menor curvatura, la pared de dominio sube y baja, pero el desplazamiento neto, el desplazamiento neto de la pared de dominio es mayor cuando la pared tiene más curvatura.
Ou seja, efectivamente estamos mostrando acá que parece que a velocidade da parede de domínio depende da curvatura, cresce com a curvatura. Então, nós hicimos uma análise, seguimos com a análise e aplicamos acá, estudamos teoricamente e aplicamos um campo que fuera paralelo ao eje principal do hilo para estudar sua dinâmica com mais detalhes. E hemos logrado, obviamente, que a posição da parede de domínio cambia da mesma forma que anteriormente, não há muitos cambios. O que nós vemos é que quanto mais curvo é o hilo, maior a amplitude do movimento da parede, do movimento de sube e baixa, e maior o desplazamento neto da parede. E o mais entretenido acá é que, se estuda o comportamento da velocidade da parede de domínio em função da curvatura, uno vê que quanto maior a curvatura do hilo, maior a amplitude da velocidade da parede de domínio. Então, quando uno faz estudo detalhado de amplitude de velocidade em função da curvatura, uno vê que existe acá comportamento linear. A amplitude da velocidade aumenta linearmente com a curvatura do hilo. Os pontos azules são resultados que vêm de microsimulações magnéticas e a linha roja é ajuste de esses resultados, ok? Então, uno vê acá basicamente que a velocidade depende da curvatura do hilo. Pensando nisso, mira, velocidade se dá em metros por segundo. Curvatura se dá em 1 por metro. Se uno vê, então, deve existir uma quantidade acá que é dada por metro quadrado por segundo que se conserva. E esta quantidade que é metro quadrado por segundo que se conserva, metro quadrado é área. Então, nós, em particular, um colaborador, Roberto Moreno, começou a perguntar-se se existe algum tipo de lei das áreas para a parede de domínio. Então, nós estudamos a dinâmica de parede de domínio em termos de seu momento angular respeito ao centro de curvatura do sistema e hemos demonstrado que sim, existe uma espécie de lei das áreas para o desplazamento de uma parede de domínio em um hilo quando ele é encurvado. Ou seja, a lei das áreas para a parede de domínio nos diz que el área percorrido por una pared de dominio es independiente de la curvatura del hilo. Y eso hace con que en hilos con mayor curvatura, la pared de dominio presenta una mayor velocidad. Este es un resultado que desde el punto de vista de aplicación uno puede pensar no tiene mucho para agregar, pero desde o ponto de vista de fenomenologia dos sistemas físicos e da dinâmica de parede de domínios, é um resultado que é muito entretenido e muito bonito, em realidade. Nós creemos que é um resultado bonito. E nossa primeira pergunta foi, ok, existe uma lei de las áreas para a parede de domínio desplazando-se em nanohilos com curvatura, nanohilos curvos. E nós nos perguntamos, e se a órbita, entre comillas, se a forma do hilo é uma elipse? A lei das áreas aún se cumple? E a resposta é não. Infelizmente não, porque agora existe um efeito que o gradiente de curvatura produz, que é pinchar a parede de domínio em la região de la maior curvatura do hilo. Ou seja, a parede de domínio, quando está em um hilo que tem uma geometria que seria como uma elipse, devido ao hecho de que acá há um gradiente de curvatura, a parede de domínio quer quedar-se presa em la região de maior curvatura possível. E quando uno estuda o campo efetivo produzido por la curvatura, uno vê que quando está acá, cerca desta região, o campo magnético efetivo que é produzido por la curvatura tem este comportamento. Ele é quase linear com a posição do hilo. Então, nós nos fijamos que este campo acá ele pode funcionar como um campo que seria uma força restauradora para a parede de domínio. E, por lo tanto,
pode ser que nós tenhamos um movimento harmônico para paredes domínios em hilos quando estão em um hilo com gradiente de curvatura. Partimos para hacer este estudio y efectivamente logramos este efecto. El campo magnético efectivo inducido por curvatura en un nanohilo con gradiente de curvatura tiene esta forma. Acá eta 0 sería la posición de la pared y K mu es lo que nosotros hemos llamado acá de una constante elástica de nuestro sistema. Y esta constante elástica depende de um parâmetro mu, e o parâmetro mu é o parâmetro que determina quão encurvado é tu sistema. Mu pequeno significa um sistema muito encurvado em nosso sistema de coordenadas. E mu grande significa um sistema que seria quase um arco de circunferência, quase como é um sistema com gradiente de curvatura nulo. E o que nós vemos aqui, se a curvatura é grande, se o gradiente de curvatura é grande, a dinâmica da pared de domínio é descrita por este tipo de movimento, é um movimento subamortiguado. Sin embargo, quando uno aumenta o valor de mu, disminuyendo assim o gradiente de curvatura, uno vai passando de este régimen de subamortiguamento, caminhando hacia um regime de superamortiguamento. Ou seja, quando o hilo está pouco encurvado, tem pouco gradiente de curvatura, a pared de domínio vai hacia sua posição de equilíbrio, pero vai como se fosse um sistema com uma constante de damping muito alta, com uma constante de amortiguamento alta. E estes resultados han sido publicados acá em Physical Review B, que também é o resultado que mostra que uno pode estudar a dinâmica de uma pared de domínio não bajo as equações de Landau, Lifshitz, Gilbert, sino estudar a dinâmica de uma parede de domínio a partir de uma analogia mecânica. Então, eu posso estudar toda a dinâmica de uma parede fazendo analogias mecânicas com seu movimento. Ok, então, o que nós temos hasta agora é um hilo com secção rectangular, um hilo recto com secção rectangular apresenta a ruptura de Walker. Um hilo recto com secção circular não apresenta a curvatura de Walker. Se eu dobro o hilo, aparece uma ruptura de Walker e agora a parede empieza o movimento de suba e baixa. Se eu hago um gradiente de curvatura, eu promovo o pinche, o pressionamento da parede de domínio em uma dada posição do hilo. E a pergunta agora é: e se uno dobla uma nanocinta? Se uno dobla um hilo com uma secção transversal retangular? Então, nós passamos a estudar este tipo de sistema. E acá, quando uno estuda uma nanocinta com secção reta retangular, vai aparecer agora máximos e mínimos locais para a energia. E estes máximos e mínimos locais produzem efeitos que são interessantes sobre a parede de domínio. O que uno sabe é que a interação dipolar determina que o centro da parede de domínio deve apontar hacia la región de menor área, para disminuir las cargas magnetostáticas del sistema. Cuando uno dobla el hilo, la interacción de intercambio me dice que una pared head-to-head tiene que apuntar hacia fuera de la curvatura. Entonces ahí va a aparecer una competencia entre interacción de intercambio e interacción dipolar para determinar en qué dirección el centro de la pared de dominio debe apuntar para tener la menor energía posible. E isto vai generar esses máximos e mínimos locais de energia. E esses máximos e mínimos locais de energia agora determinam um comportamento interessante, né, entretenido para a parede de domínio, porque agora nós encontramos 3 regímenes dinâmicos. Para um hilo recto, uno tinha 2 regímenes dinâmicos. Um seria bajo o campo de Walker, onde a parede caminha com uma velocidade que é linearmente proporcional ao campo. E uma outra sobre o campo de Walker, onde a parede empieza o movimento de suba e baixa, e agora sua velocidade diminui. Quando uno dobla a nanocinta, agora uno logra 3 regímenes dinâmicos. Existe o primeiro régimen, onde a velocidade da parede de domínio é proporcional ao campo magnético, como havia sido em uma cinta recta. Pero agora, devido ao hecho de que há 2 mínimos de energia, um local e um mínimo global, uno vê que quando o campo magnético
llega a un primer valor crítico, la pared de dominio hace una primera rotación de 180 grados alrededor del eje del hilo, rebota un poco y luego sigue su camino con una velocidad mayor do que la que tenía antes. ¿Okay? Entonces acá tenemos acá lo que nosotros llamamos en este trabajo de la primera ruptura de Walker en un nanohilo encurvado. Ahora, si yo sigo aumentando el campo, va a haber un segundo campo crítico donde la pared de dominio empieza un movimiento de sube y baja característico del régimen de Walker, y ese movimiento de sube y baja de la pared de dominio va a tener una dinámica que tiene grandes avances y pequeños avances, grande avance y pequeño avance de la pared, debido al hecho de que ahora la sección transversal del hilo ella es rectangular. Y cuando uno oye el comportamiento de las dos corrientes, de los dos campos críticos que han sido ditos, el primer campo crítico y el segundo campo crítico, uno ve que el primer campo crítico crece con la curvatura, mientras que el segundo campo crítico disminuye con la curvatura del nanohilo. ¿Okay? Bien, entonces los resultados que nosotros presentamos hasta ahora nos han indicado que encurvar un sistema magnético produce cambios en la dinámica de la pared de dominio. Y nosotros presentamos un hilo con sección recta circular con una curvatura constante, después un hilo con sección recta circular con gradiente de curvatura. Terminamos de presentar ahora un hilo con una sección recta rectangular con curvatura constante. Y la pregunta que apareció justo en seguida fue: ¿y si yo hago con que el hilo tenga una curvatura variable? O sea, exista un gradiente de curvatura para nuestra nanocinta. Y este trabajo ele tiene un apelo tecnológico baseado principalmente en el concepto, que es un concepto conocido de la comunidad de espintrónica, que son las llamadas racetrack memories. Una racetrack memory consiste básicamente de un sistema magnético donde yo puedo mover domínios magnéticos por essa estrutura e puedo mover esses domínios utilizando corrente elétrica ou campos magnéticos. E quando esses domínios magnéticos se movem por esta nanocinta, por esta nanopista, eu posso fazer uma leitura de domínio rojo, bit 1, domínio azul, bit 0, e por aí vai. Pero como estos son dominios magnéticos, entre ellos aparecen regiones de transición, aparecen paredes de dominio. Luego, estas regiones encurvadas de una nanocinta deben producir algún efecto sobre la dinámica de pared de dominio. Y esto fue lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué es que esta región que tiene un gradiente de curvatura va a producir sobre la dinámica de una pared de dominio transversal? Entonces empezamos este estudio y creíamos que íbamos a encontrar efectos puramente de la geometría del sistema sobre la magnetización. Sin embargo, la cosa es mucho más sutil do que nosotros esperábamos inicialmente. Lo que uno ve acá es que hay la emergencia de un término inducido por curvatura que por lo menos nosotros no esperábamos que ele apareciera, que es un término en el acople entre la corriente eléctrica y el transporte del sistema magnético, de tal forma que esta cantidad física acá que nosotros llamamos de Q efectivo depende de un phi, y phi determina a dónde el centro de la pared de dominio apunta. Si el centro de la pared de dominio apunta hacia fuera de la diapositiva, phi igual a más pi partido por 2. Si el centro de la pared apunta hacia dentro de la diapositiva, phi es igual a menos pi partido por 2. Y por lo tanto, uno ve acá que la posición de la pared, que es dada por Q punto, depende de Q y Q depende de phi. Y por lo tanto, la dinámica de la pared de dominio es determinada por la dirección a donde el centro de la pared de dominio apunta. Y esto es muy contraintuitivo, porque ahora lo que yo les estoy diciendo es que si la pared de dominio apunta hacia adentro, ella tiene una dinámica. Si el centro de la pared de dominio apunta hacia afuera de la positiva, su dinámica es distinta.
Y esa diferencia en la dinámica de la pared de dominio aparece en el término de corriente eléctrica. Acá U es una cantidad física, es un parámetro que tiene dimensión de velocidad, pero depende efectivamente de la corriente eléctrica que uno aplica en el sistema. Ok, entonces cuando uno mira la posición de la pared en función del tiempo para dos direcciones distintas, para phi igual a más pi partido por 2 y para phi igual a menos pi partido por 2, lo que nosotros vemos es lo siguiente. Cuando el centro de la pared de dominio apunta para fuera de la diapositiva, lo que nosotros tenemos aquí, una corriente eléctrica de una densidad de 1 por 10 a la 12, no es suficiente para sacar la pared de la región de mayor curvatura. O sea, la pared se mueve y cuando llega en la región de mayor curvatura, ella se queda presa. No logra pasar para una corriente de 1 por 10 a la 12. Sin embargo, si uno aplica una corriente de 2 por 10 a la 12, la pared de dominio pasa, cruza la región de mayor curvatura y sigue su camino. Acá, líneas son resultados de la teoría y símbolos son resultados que vienen de microsimulaciones magnéticas con el software Nmag. Bien, pero ahora, si uno cambia la dirección del centro de la pared de dominio, aparece un efecto ahí, como yo les decía, el transporte de pared es distinto. Entonces ahora, si yo cambio la dirección del centro, yo veo que si yo aplico una corriente de 0,7 por 10 a la 11, la pared de dominio se queda presa. Bien, se quedaría presa acá también. Pero lo que hay de novedoso es, si yo le aplico una corriente de 0,8 por 10 a la 12 sobre esta pared con un phi igual a menos pi partido por 2, la pared de dominio cruza la región de mayor curvatura y sigue su camino. O sea, esta curva que está aquí en naranja, si yo hiciera el análisis acá en ese caso, yo vería que la curva en naranja, la pared de dominio se quedaría presa también. O sea, si la pared de dominio tiene una fases, para una corriente de 8 por 10 a la 12, ella pasa, y para otra fases, si yo aplico una corriente de 0,8 por 10 a la 12 sobre la nanocinta, si la pared de dominio tiene una fases, ela se queda presa, y si yo cambio la fase de la pared de dominio, ela cruza el defecto. Y eso nosotros hemos llamado de un spin transfer torque quiral inducido por curvatura en un sistema magnético. Y este trabajo también ha sido publicado en el año pasado. Y justo después que hemos publicado ese trabajo, nosotros nos deparamos, nosotros hemos encontrado esta referencia del grupo del Stuart Parkin, donde los autores han crecido hilos sobre una especie de lomo de toro y el hilo entonces se queda encurvado y ellos estudian el transporte de la pared de dominios por ese hilo. Lo que ellos encuentran es súper entretenido porque, mira, ellos ven que la corriente que logra hacer con que la pared pase por la región de mayor curvatura del sistema depende de la dirección de la pared. Acá rojo es cuando la fase de la pared tiene una dirección. Azul es cuando la fase de la pared tiene otra dirección. Entonces lo que uno ve es que la corriente crítica para sacar la pared de dominio de la posición de máxima curvatura depende de sus fases. Acá en la fase roja la corriente crítica para sacar la pared es menor do que en la fase azul. ¿Ok? Y ahí nosotros hemos pensado, entretenido, muy posiblemente esos físicos experimentales han visto este efecto en su trabajo. Pero nosotros no podemos garantizar eso porque la pared de dominio que nosotros hemos trabajado es una pared de dominio del tipo transversal. Y la pared de dominio que es nucleada en ese sistema es una pared de dominio del tipo Néel. Y ahora nosotros estamos haciendo un análisis un poco más detallado de este fenómeno para ver si realmente el efecto que nosotros estamos encontrando es un efecto de spin transfer torque quiral. Recientemente nosotros hemos desarrollado un trabajo de una pared de dominio de Néel en un nanohilo con torsión. Sería un nanohilo unidimensional ahora, una hélice,
Y acá nosotros también encontramos un resultado que puede ser que esté justificando lo que los autores encuentran acá. En ese trabajo, nosotros hemos visto que existe un shift en el parámetro no adiabático del spin transversor quiral, de tal forma que si yo aplico una corriente alta, la pared se desplaza en el sentido de la corriente. Si yo aplico una corriente mediana, la pared de aluminio se queda atrapada. Ella no logra salir, ella hace un sube y baja, pero siempre se queda presa en una posición fija de la hélice. Y si yo aplico una corriente un poco más baja, la pared de aluminio camina hacia atrás, al contrario de la corriente. Y esto es un fenómeno que no pasa en sistemas rectilíneos. Acá están los resultados de la simulación. Justo abajo están los resultados de la teoría que nosotros hemos hecho para describir este fenómeno. Entonces, puede ser que ese trabajo también esté viendo ese efecto, un shift en el parámetro no adiabático del movimiento de la pared de aluminio, que es inducido por la curvatura de nuestro sistema. Y eso nosotros estamos estudiando a ver si logramos encontrar qué es que está pasando realmente en este trabajo experimental acá. Finalmente, solamente para terminar la charla, presentar un último resultado de nuestro grupo, que este es un resultado que es experimental, teórico y simulación, donde el grupo de la profesora Agustina Senjo, en España, ha nucleado paredes de aluminio en espirales y estudió el campo de depineo de estas paredes de aluminio que aparecen en los brazos de la espiral. Y lo que el grupo experimental ha encontrado es que el campo de depineo, el campo que tira la pared de aluminio de esta región donde ella es nucleada, él crece, él es mayor cuanto menor la curvatura de la región. O sea, quanto maior a curvatura, menor é o campo que eu necessito aplicar para sacar a parede de alumínio da região de maior defeito. E isto nós hemos estudado a teoria, com Guilherme Bittencourt nós hicimos a teoria, explicamos esse experimento, que também foi publicado este ano, então este é um experimento interessante porque ele mostra os efeitos de curvatura sobre as propriedades de uma parede de alumínio em nanohilos. Ok? Entonces, como conclusiones generales de nuestros trabajos, nosotros podemos ver que si uno tiene el control de la sección transversal de un hilo y de la geometría de su curvatura, uno logra diferentes fenómenos y uno puede pensar ahora en una ingeniería de dinámica de pared de aluminio y una ingeniería de nanohilos para lograr determinados comportamientos de una pared de aluminio. ¿Okay? Entonces, doblar un hilo nos da más grados de libertad para trabajar con la dinámica de pared de aluminio. Sin embargo, doblar un hilo también trae problemas, porque si yo quiero transportar pared de aluminio por un hilo doblado, yo tengo que estar preocupado en que esta pared de aluminio no se quede pinchada en regiones curvas de esta partícula. Entonces, entender esses fenômenos é muito entretenido. Acá é solamente para mostrar alguns outros trabalhos que nosso grupo de investigação também está desarrollando, que é discutir magnetismo em 3 dimensões, né? Seriam arreglo, texturas magnéticas tridimensionais, pero não vou falar muito de isso. Os trabalhos que eu he apresentado acá han sido desarrollados por Rafael Casillas y Guilherme Bittencourt, que fueron estudiantes de doctorados que han trabajado conmigo. Junto tenemos acá la gente que hace simulación, Roberto Moreno, Mario Castro, Sebastián Allende, que han trabajado en las simulaciones. Este último experimento fue trabajo hecho por Eider Berganza, que es estudiante de la profesora Agustina Senjo. Y la mayor parte de los trabajos han sido realizados en colaboración con Oksana Fesenko y Dora Altbier acá. Actualmente nuestro grupo de investigación, él está compuesto, né, principalmente acá. Guilherme recién logró su tesis de doctorado, ya no está más estudiante, pero sigue trabajando con nosotros. Alisson Teixeira es un postdoc, Beatriz Miranda, João Nunes, Sidney de Souza y José Costilla son estudiantes de doctorado que están trabajando en nuestro grupo de investigación.
Lucas trabaja con, es un estudiante de magíster, y Bernardo Chimeli es un estudiante de pregrado que está recién empezando a trabajar con nosotros. Me gustaría agradecerles por la atención, por la invitación para estar acá, ¿ok? Me gustaría agradecer ahí a las agencias de fomento que ayudan y soportan este trabajo. Thank you all for the attention. Thank you, Wagson, for this very nice talk. I will open now for the questions. Alexander Hernandez from Argentina, do you have any questions to Wagson? Bueno, primero felicitar a Baxon, la verdad que muy interesante la charla, muy didáctica y pedagógica, muy lindos resultados. La primera pregunta tiene que ver un poco con el pinning. Por ejemplo, mostraste que hay un pinning que naturalmente tiene que ver con la curvatura, pero de lo que tú expones entiendo que no hay pinning en tus modelos, digamos, más allá del pinning geométrico, ¿no? Sí, Alexander, ¿cierto? El pinning, él aparece cuando uno describe las energías, si uno calcula las energías, la energía de intercambio principalmente, uno percibe que la energía de intercambio, ella se comporta, ella es una función de la posición del cuerpo magnético. Y hay un mínimo de la energía, y este mínimo de la energía determina la posición del pinning de la pared. O sea, el pinning es dado puramente por geometría, no es un pinning que viene por defectos, ¿no? Porque nuestros sistemas son sistemas ideales, que cuando uno va al laboratorio producir estas cosas que nosotros describimos teóricamente, sabemos que hay muchas limitaciones. Entonces nosotros no discutimos acá pinnings producidos por algún defecto de fabricación, sino pinning que viene del mínimo de energía, que es un mínimo que depende básicamente de la curvatura. No sé si yo fui por el camino correcto para contestar tu pregunta. Sí, después hay, obviamente, en un sistema físico sí habría pinning debido a los defectos, ¿no? Pero bueno, eso sería como otra rama de estudio. O sea, Sí. tendrían que estudiar cómo afecta a todos estos resultados la presencia de pinning en una muestra real, ¿no? Exacto, exacto. Incluso si uno viene a este trabajo acá experimental, la teoría, ella nos dice que si yo nucleo esta pared de dominio, ella sola, sin ningún campo, debiera desplazarse a la región de mayor curvatura. Pero el experimento que Eider Berganza hizo muestra que las paredes se quedan presas acá. Y seguro ellas están presas por causa de defectos que aparecen en el sistema. Y el efecto de curvatura que aparece acá es justamente en el menor campo de depineo para esta pared que está dentro, en la posición interna acá del brazo, ¿no? Entonces nuestra teoría logró explicar cualitativamente lo que Eider hizo. Nosotros no hemos puesto ahí defectos en nuestro modelo para corroborar efectivamente los campos que ella ha encontrado. Sí, de hecho, o sea, el estudio del pinning es toda una rama, porque hay muchos efectos que aparecen ahí, así que sí, muchas gracias. Después la otra pregunta tiene un poco que ver con este caso donde la pared de dominio avanza hacia atrás, si podías, o sea, en dirección contraria al campo, si podías explicar físicamente por qué, porque seguramente hay una razón física de por qué ocurre eso. Excelente pregunta. Déjeme buscar. Aquí. La idea básica es que yo podría tener una figura que fuera un poco más didáctica para explicar eso, pero cuando uno transporta una pared por una corriente spin polarizada, el momento magnético electrónico, cuando está cruzando la región de la pared, intenta alinearse con la pared. Y por lo tanto, hay una respuesta de la pared por conservación del momento angular, y ahí el momento angular del centro de la pared gira en la dirección opuesta a la que está girando el momento del electrón de conducción. El tema es que cuando yo hago con que el electrón pase por la pared, yo puedo hacer con que él haga con que el centro de la pared gire hacia una posición donde no le gusta,
donde hay un aumento de energía. Entonces, cuando yo hago con que la pared gire a una posición donde hay un aumento de energía, para intentar ahí compensar ese aumento de energía, al invés de ir hacia adelante, la pared no medio hace un rebote. No sé si expliqué bien. Yo podría tener una figura mejor para presentar eso, pero esta es la idea principal. ¿Ok? Sí, 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 gracias, te entiendo. Bueno, la verdad que te felicito de nuevo, muy lindos los resultados, muy interesante todo lo que nos mostraste. Infinitas gracias. Gracias. Okay. Gracias. Thank you, Alexander. Stuart Holmes from UK, do you have any questions to address to Wagson? Thank you, Vaxon. I think Alex may have asked my question, so I'll give you my apologies now. Thank you for your talk. It's about domains in a practical structure. If you have say an onion state where the domain forms, you can, well, first of all, you can get pinning due to defects in the structure. Doesn't the domain wall tend to form a vortex rather than a head-to-head or a transverse? Does it not try to form a vortex in the onion state? Okay, thank you, Stuart, for the question. Well, our works are limited to study transversal domain walls. Very recently, we have started to study vortex domain walls, but until this moment, we have no clear idea of what would happen with a vortex domain wall in a curved system. Unfortunately, yes. Okay, but we have started to study these systems right now, right recently. Thank you. I have one further question. I know from my own work, when you try to make magnetic nanostructures, they tend to, their behavior would be described as stochastic. Can you see stochastic behavior in your structures? Well, because our model is a very idealized model, we do not see any stochastic behavior. In some micromagnetic simulations, the referees have asked for us to include temperature effects on the domain wall dynamics. However, we do not do this work because this will demand to include stochastic fluctuations in the magnetization field, and our model do not capture this behavior. Okay. Thank you, Baxter. Thank you. Thank you for the answering my questions and your talk. Very interesting. Thank you. Thank you, Mario. Okay, thank you, Stuart. Luis Valadares, do you have any question? Hello. Yes, thank you, Baxon. Obrigado. Muchas gracias, Baxon. Una consulta con respecto al hilo, ¿no? Si es conductor y ya aplicando una corriente eléctrica, ¿no? ¿Afectaría a esto domain wall motions? Sí, en realidad, Luis, nosotros logramos mover la pared con corriente eléctrica. Lo que uno hace, aplica corriente al hilo y la corriente, entonces, hay una polarización de los spins de electrón de conducción debido al hecho de que ellos están pasando por esta región roja, por ejemplo, donde la magnetización apunta hacia arriba. Entonces va a haber una polarización de los momentos magnéticos de los electrones de conducción y cuando ellos pasan por esa región donde está la pared, ellos transmiten esta polarización para esa región donde está la pared y ahí la pared empieza a moverse. Obvio que cuando uno aplica acá una corriente va a haber un aumento de temperatura que nosotros no estamos considerando en nuestro modelo, ¿ya? Como yo decía a Stuart ahora, pero el principal efecto de la corriente es producir el movimiento de la pared debido al hecho de que los electrones de conducción se polarizan con esta región roja. ¿Te convenzo? ¿O? No, sí, está bien. Y con respecto a la otra estructura que tiene una sección transversal rectangular que había por ahí está, esa de ahí.
y que son bits, ¿no? En la parte superior izquierda, 1, 0, 1, 0, etc. El domain wall en el dispositivo, en el sensor, ¿puede afectar en algo? ¿Daría alguna señal? É, En el wall, sí, en el wall. Cuando hay una transición de dominio en dominio. hum, ¿Cómo, e, cómo, cómo, qué signo, qué señal daría más o menos ya en los dispositivos? es una muy buena pregunta, Luis, y de verdad yo no sé decirte. Lo que yo puedo decirte es que la pared es generalmente mucho menor do que los dominios. Entonces, el ancho de una pared, por lo general en Permaloy, por ejemplo, está alrededor de los 20 nanómetros. Ok, mientras que un dominio magnético de este tipo acá estaría ahí en el range de las centenas de nanómetros. Y ahí yo creo que su efecto es un efecto un poco menor, pero seguro ella debe producir ahí cuando está pasando por la lectura, debe producir algún efecto, pero yo realmente no sé decirte, no sé contestarte eso. Ok, muchas gracias, Ya. felicitaciones por tu excelente palestra, muy interesante. Gracias. Obrigado, Luiz. Alfredo Clausi, do you have any from Mexico? Do you have any questions to address to Wagson? Muy buenos días, gracias por la plática. Más Su bien cámara, por favor. más bien la pregunta es con respecto a qué tipo de materiales tienen que ser necesariamente metálicos, porque esta disminución del tamaño, este orden de longitudes de nanómetros, pues sabemos que afecta el comportamiento de los materiales que uno está pensando. Es como que experimentalmente a qué tipo de materiales uno podría utilizar este modelo. Gracias. Ok. Gracias por la pregunta. Todos los modelos están relacionados a hilos policristalinos, né, hechos con permaloy, que sería una mezcla de hierro-níquel, generalmente 80% hierro, 20% níquel. Estos materiales ellos no presentan anisotropía y se puede producir esas nanoestructuras en realidad no tan nano cuanto lo propuesto en nuestro modelo teórico. En el modelo teórico, nuestros hilos acá tienen un ancho de más o menos entre 30 y 50 nanómetros, mientras que tiene un alto acá de 10 a 20 nanómetros. Y esto realmente es muy difícil de producirse. Sin embargo, nuestro modelo explica sistemas como ese, por ejemplo, donde eh, el hilo tiene acá un ancho de aproximadamente 200 nanómetros, ¿ok? Entonces, y estos hilos son hechos con permaloy de hierro-níquel, que seriam os materiais que são mais usados para estudar sistemas magnéticos, principalmente em trabalhos teóricos, porque o permaloy não apresenta anisotropia, né? Por lo menos são os que são propostos em nossos trabalhos. E existem alguns trabalhos que mostram a fabricação dessas nanoestruturas com distintas formas, sempre com permaloy. Sin embargo, esse trabalho do grupo de Stuart Park é um grupo que é cobalto níquel sobre platina y eso atribuye al cobalto níquel una propiedad que es una interacción de Challis-Mourilla, que eso no está considerado en nuestro modelo todavía. Estamos empezando a incluir Challis-Mourilla para ver cómo que esa Challis-Mourilla cambia las propiedades del sistema. No sé si logré contestar lo que preguntaste. No, sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Ok, thank you. Wagson, Arturo Martinez, do México, Gabriela Beatriz, da Argentina, e Edgar Cardenas, da Colômbia, agradecem a sua palestra, disseram que foi muito boa e que não tem perguntas para você. Ok. Eu tenho uma pergunta. Até onde eu
consegui acompanhar, você não apresenta resultados experimentais ostensivos. Como fica a comparação dos seus resultados simulados e teóricos com resultados experimentais para suportar a evolução, porque você faz uma progressão faz uma evolução bastante profunda dos seus resultados. E onde é que fica a ancoragem experimental dos seus resultados? Ok, Mário, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho que agora me perdi com os idiomas, mas em la realidade eu creio que este é o maior defecto del estudio de sistemas curvos hasta el momento. Lo que se tiene experimentalmente es un trabajo de un grupo de Amalio Fernández Pacheco, donde ellos han crecido una hélice, y la hélice que ellos han crecido tiene un gradiente de espesor. La hélice que ellos crecen es más larga, es más ancha en una región do que en otra. Y eso produce lo que la gente llama de un automovimiento del aparato de dominio. El aparato de dominio se mueve puramente por efecto geométrico. Entonces, esta es una de los resultados experimentales más conocidos. El otro es ese trabajo de Stuart Parkin, que todavía no está explicado. ¿Ya? Tenemos una idea de qué es que puede estar pasando, pero ahora nosotros estamos haciendo una teoría para corroborar, para explicar este experimento, ¿no? Estamos desarrollando una teoría que explique este experimento. Y hay ese trabajo con el grupo de España, que también fue un trabajo experimental, teórico y de simulación que nosotros hemos desarrollado. Pero para los primeros sistemas que yo he presentado, el hilo con curvatura constante, la cinta con curvatura constante, son resultados que nosotros tenemos por mientras solamente la teoría, y yo creo que esto viene justamente por las limitaciones experimentales de producir nanocintas tan chicas con la geometría que nosotros estamos proponiendo. Entonces, realmente, esta es una limitación de los trabajos de sistemas curvos en magnetismo. Ok, obrigado. Ximena and James, students outside of this room have any question? Good morning, Professor Mario. Good morning, Professor Batson. No, we don't have any questions from our networks. The people only say thank you for an interesting topic. Thank you so much. Ok, thank you. Wagson, por favor, agora nós abrimos o espaço para você... desculpa, antes disso. Does anyone in this room would like to address a last question to Wagson? Okay, good. Wagson, you have the floor to address your last words to this room, to people in this room. Please feel free to address these words. Ok, Mário. Agora eu vou aproveitar essa parte para falar em português também. Eu queria muito agradecer aqui o convite. É importante saber que tem uma rede latino-americana em física de matéria condensada. Eu não sabia da existência da rede, então para mim é muito legal saber disso. Vou acompanhar mais de perto aí os seminários também. E uma vez mais agradeço aí o convite também. E foi um prazer realmente falar aqui para o pessoal. Ok, obrigado. So let's open our cameras to say goodbye, and I wish you to everybody a good weekend. Sus micrófonos también para decir chao. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.